buenos días. Queremos darte la bienvenida a vos que estás del otro lado a esta nueva transmisión. Queremos que sepas que podés compartir, ¿sí?, nuestras transmisiones. Nos podés encontrar en Facebook, ¿sí?, o en YouTube. Si vos nos estás mirando a través de YouTube y querés dejarnos un comentario, podés hacerlo a través del chat que está habilitado, ¿sí? Queremos que vos te sientas bendecido con lo que vas a ver en este día. Y antes de empezar con todo lo que tenemos, con todo lo que tiene Dios para vos, quiero leerte una porción de la palabra en Salmos 100 que dice: «Clamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben a su nombre, pues Él es Señor bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación». Yo quiero que nos detengamos en el último versículo, ¿sí?, en el 5, que dice: «Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación». Qué linda esa palabra fidelidad. Y me gustó mucho más porque dice que permanece de generación en generación y que el amor de Dios es inagotable. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos por ahí que nadie nos quiere o no tenemos con quién compartir lo que nos está pasando en este último tiempo? Pero yo quiero animarte a que la Biblia dice que el amor de Dios no se termina nunca y que la fidelidad de Dios permanece para siempre de generación en generación. Esa fidelidad que por ahí no la podemos encontrar en el hombre, ¿sí?, en familiares nuestros, pero hasta en los momentos más tristes creo que Dios permanece fiel siempre. Y hablando de la fidelidad de Dios, yo hoy les quiero presentar a unos amigos que vinieron a contarnos algo, ¿sí?, a transmitir esa fidelidad de Dios, que ellos pudieron verlo en sus vidas en un momento muy difícil. Así que presentamos a Daniela y a Rafa. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de hoy es que ustedes nos cuenten, ¿sí?, cuál fue ese momento que tuvieron que atravesar, ¿sí?, que nos cuenten sus experiencias, ¿sí? Sí, bueno, nosotros tuvimos que atravesar una situación de enfermedad tremenda como fue el COVID en nuestra familia. Pasamos por esa situación todos en la casa, todos. Empezó mi hija, mi hijo, después nos contagiamos nosotros. Y bueno, cuando parecía que ya estábamos un poco mejor, que nos íbamos mejorando, que se nos iba yendo la fiebre, Rafa empezó a estar cada vez más comprometido. Y bueno, tuvimos que llamar a la ambulancia, vino la ambulancia, lo llevaron a internar porque no andaba bien, tenía mucha fiebre. Y bueno, él pasó muchos días internado, estuvo después de eso 20 días internado. Así que la verdad que fue muy fuerte, muy fuerte. Y en ese momento que él estaba internado, ¿cuál era el contacto que tenían ustedes? ¿Se podían ver? ¿Había visitas? ¿Tenían celular? No, mira, fue bastante difícil porque cuando yo lo veo la última vez a él fue cuando lo acompañé en la ambulancia. Y bueno, una vez que él entró al hospital, ahí ya no lo vi más.
gracias a Dios tuvo un celular, entonces él podía comunicarse, ¿viste? Pero solamente mandando mensajes porque él no podía hablar. Así que no, el contacto fue con mensaje de texto y bueno, fue muy, muy difícil la situación que vivimos. No sé. Sí, aparte que, o sea, lo feo de todo esto, de la enfermedad, es que, bueno, yo no podía respirar, no tenía oxígeno, pero lo que yo sentía es como que estaba incomunicado, porque era como que no, lo único que veía era una enfermera que venía o el médico, y con mi familia no. Y yo tenía en mi mente una foto cuando me llevaban a internar, que la veía, lo veía a mis hijos, especialmente a mi hija, que me miraba y me saludaba y lloraba. Y eso era lo que yo recordaba de mi casa, y era muy feo, era muy feo. Claro, fue la última vez que los viste Sí, a todos. sí, durante 21 días no tuvimos contacto, simplemente era el teléfono, y aparte como no podía hablar porque tenía oxígeno, no hablaba, entonces la única manera era con mensaje de texto. ¿Y qué fue lo que los sostuvo todo este tiempo? Porque me imagino que llevan muchos años de casados, ¿no? Muchos tiempos juntos, compartidos, y que estén más de 20 días separados, fue como un poco chocante, o bueno, la primera vez por ahí que estuvieron tanto tiempo, y más sin comunicarse, porque por ahí, bueno, uno pudo haber tenido que uno fue de viaje a algún lado, pero siempre estaban comunicados, ¿no? La verdad que fue muy, muy feo todo, porque más allá de que nos separamos y que estuvimos incomunicados o que solamente un mensaje de texto, mi contacto con él era que él me decía: no puedo respirar, me siento mal, no se podía mover, no tenía nadie al lado que le alcance un vaso de agua. Yo me sentía mal porque toda la vida estuvimos juntos y de pronto no podía, en el momento más duro y más difícil de él, estar al lado de él. Pero más allá de todo eso, los pronósticos no eran buenos. O sea, los médicos a mí me daban los partes y los partes no eran buenos. Pero yo a él no le decía lo que me decían los médicos, porque eran partes difíciles que él no podía, o sea, el primer parte que me dan es que él estaba muy grave y que la situación no cambiaba, entonces que lo iban a llevar a terapia, lo iban a entubar. Y ahí fue cuando nos pusimos a orar. Yo pedí oración acá en la iglesia, estuvimos todos juntos, todos unidos, orando, y él se enteró 2 días después de esto, ¿viste? Entonces, yo sé que Dios obró, porque Él me dice: me están hablando que me van a entubar y yo no quiero. Y nosotros, viste, por un lado orando para que eso no llegue a pasar, y Dios lo hizo. Sabemos que Dios no permitió que Él vaya a terapia. Él siempre estuvo en una sala, incomunicado, pero en una sala, ¿viste? Así que eso yo sé que fue el Señor que nos sostuvo y que nos acompañó y que estuvo siempre para escuchar nuestra oración. Y a ver, te voy a preguntar a vos, Rafa, porque por ahí el que estuvo más comprometido fuiste vos, ¿no? ¿Vos crees que esto que te pasó fue con algún propósito en especial? O bueno, fue porque te tocó y tenía que pasar y bueno, ya pasó. ¿O tuvo algún motivo, vos crees que pasó por algo? Hay 2 cosas. En realidad, como cualquier persona, se puede contagiar o puede contraer un virus y puede enfermarse porque uno sea un hijo de Dios y o sea, no es que nos salvamos de claro, cosas. es como que estamos ahí, pero yo creo que era un propósito. Del momento que yo ingresé ahí en el hospital, yo sabía que de ahí tenía que salir, que no era la voluntad de Dios que yo muera, ¿no? Porque cuando vos estás en una situación así y ves lo que pasa alrededor, estás viendo que parece que la muerte anda golpeando las puertas, ¿no? Y vos sentís que
físicamente cada vez estás peor. En vez de mejorar, cada vez iba peor. Pero yo sabía que que Dios tenía que tratar conmigo, que era un momento que tenía que pasar, pero que estaba seguro que Dios estaba de mi lado, que Él me iba a ayudar, que Él me iba a fortalecer, pero que tenía que seguir, tenía que poner de mi parte todo lo humano, que Él se iba a encargar de la parte espiritual. Del resto. Y ustedes me dijeron que ustedes sintieron que Dios los sostuvo todo este tiempo que tuvieron que pasar. Y ¿ustedes tienen algún versículo o algo que a pesar de toda esta situación nos dejen a nosotros que están también ustedes del otro lado, diciendo, bueno, cuando yo pase por alguna dificultad, sé que puedo agarrarme de esta promesa, hacerla propia y decir, bueno, Dios, si vos me prometiste esto, cumplilo? ¿Ustedes tienen algo así para dejarnos a nosotros y poder en momentos difíciles? Creo que aprendí a orar de otra manera, ¿viste? Porque versículos que los tenía ya leídos un montón de veces como que tomaron vida en esos días, porque era con más fuerza. Cuando uno está pasando necesidades, ¿viste? Como que oramos con más ganas. Y hay un versículo que lo oré todo el tiempo y sé que el Señor estuvo. Busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Y continuamente busqué al Señor y Él me oyó. Y fue así. Y después te puedo nombrar un montón de versículos que en ese momento me venían y los oraba con mucha fuerza. Pero sé que en el momento de la necesidad busqué al Señor y Él me oyó. Estaba bien cercano a mí, me oyó y oyó mi clamor y me libró de todos los temores que podía yo tener de no volverlo a ver a Rafa, porque la verdad que uno de los temores que tenía era no volver a verlo. Sí. Y fue muy, muy duro, muy, muy triste todo. Pero Dios estuvo. Bueno. Así que ese es el... Sí, como dice ella, muchos versículos, porque yo me acuerdo que estaba en un momento que cuando no podía ni hablar, porque de tanto oxígeno era como que no tenía tampoco voz, o no tenía oxígeno, pero no podía, y repetía versículos, y me acuerdo que estaba acostado así, y yo decía, con Cristo soy más que vencedor. En nada me va a separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios. O sea, si el Señor me tenía que llevar en ese momento, yo sabía que yo no me iba a separar de Él. Y Él me daba fuerza y me fortalecía. Pasa que es un momento difícil, es un momento feo, pero Dios siempre estuvo derramando de su amor sobre mi vida. Bueno, muchas gracias por compartir. La verdad que nos bendice saber que Dios obró en la vida de Rafa y también en la de la familia de ustedes, y que podemos tenerlos nuevamente con nosotros y compartir esto tan lindo que hizo Dios con sus vidas. Sí, gracias, Romy. Y para ustedes decirles, como ellos dicen, confiar en el Señor. ¿Sí? Dios escucha nuestras oraciones, a veces por ahí no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero tengan por encima de todo que, como leíamos al principio, que el amor de Dios es infinito y la fidelidad de Dios permanece para siempre. Ahora vamos a adorar una vez más al Señor todos juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra
que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hay una palabra de esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Y hay un pasaje que vamos a compartir que está en Romanos, vos lo vas a ver ahí en la pantalla, en Romanos 8 del 35 al 39. Yo no lo voy a leer, pero simplemente como introducción, dándote una pauta de lo que vamos a estar hablando en este día. Yo creo que si estuviste escuchando un poco el testimonio que estábamos compartiendo con mi esposa y todo lo que Romina estuvo hablando, las alabanzas, tienen un hilo conductor que nos llevan al amor de Dios. Como decía Romina, la fidelidad de Dios es grande, Él nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está de nuestro lado en los momentos difíciles, de prueba, como en los momentos de alegría, de gozo. Dios está con nosotros y en Él podemos confiar. Y quiero hablarte un poquito sobre esto, que nada nos va a separar de Dios, nada. Porque Dios nos ama con ese amor eterno. Hay otro, en el pasaje ese habla de que ninguna cosa creada nos podrá separar de Dios, ni enfermedades, ni problemas. Bueno, vos lo vas a ver al texto y bueno, vas a poder entender y comprender que nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo meditando en todo esto del amor de Dios, Dios ponía en mi corazón buscar un pasaje que tenía que ver con esto, con el amor de Dios, el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Y recordaba en el libro de Lucas, del capítulo 15, del verso 20 en adelante. Yo lo voy a leer para que podamos ir directamente al mensaje. Dice así en Lucas capítulo 15, del verso 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Y comenzaban a regocijarse. Y cuando uno comienza a leer sobre esta parábola que Jesús mismo la dijo, va a haber 3 parábolas. Una que es de la oveja perdida, otra es la moneda perdida y otra es del hijo pródigo. Y todo tiene que ver con la alegría, con el gozo que tiene el Padre cuando una persona se arrepiente o se vuelve a Dios o conoce a Dios. La alegría, el gozo que hay en el corazón de Dios. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles hacen fiesta porque una persona ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual, a tener una vida eterna en la presencia de Dios. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para que la persona se vuelva a Dios y en el cielo hay gran alegría y gran gozo. Y en este pasaje vemos la parábola del hijo pródigo. Y a muchos quizás que concurren a una congregación que hace mucho que conocen a Dios, habrán escuchado muchas veces esta y lo habrán leído muchas veces. Pero quizás hay personas que están escuchando y todavía no conocen a Jesús, todavía no se han encontrado con su Salvador. Y quiero relatarte brevemente y tomar algunos puntos para ver el amor de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. Dice que un hombre tenía 2 hijos y dice que se ve que era un hombre que tenía mucho dinero y el menor de los hijos le dijo al padre que le diera la mitad de los bienes porque él quería hacer su vida, él quería independizarse del padre, del hermano y quería de alguna manera irse a otro lugar y comenzar una vida diferente, lejos del padre, lejos de la familia. Así que cuando el padre escuchó lo que el hijo le estaba diciendo, le dio la mitad de los bienes. Así que agarró el dinero y se fue lejos, a un lugar, a una ciudad lejana. Y ahí dice que todo el dinero que le había dado el padre, se ve que era bastante, lo desperdició, lo gastó viviendo perdidamente y en esa condición que había malgastado el dinero y que había hambre en esa ciudad. Estaba desesperado, no sabía qué hacer, lejos de su ciudad, lejos de sus afectos, y se encontraba con hambre. Así que pidió trabajo y lo mandaron a trabajar en un lugar donde apacentaban los cerdos. Y dice que por la necesidad misma trabajó en ese lugar. Y veía que los cerdos comían algarroba, que comían un alimento que una persona no come, pero él tenía tanta hambre que quería comer eso. Y en ese momento parece que hubo un clic en su mente y en su corazón y dijo: voy a volver, voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón porque voy a estar mejor que acá, así que voy a irme. Y se fue y llegó hasta la casa del padre. Y cuando llegó a la casa del padre, el padre lo estaba esperando. Desde lejos lo vio y salió al encuentro, como hemos leído, lo abrazó, lo besó, se puso tan contento por ver a su hijo que nuevamente regresaba a la casa del padre. Así que habló con los criados, prepararon, le dijo el padre: sáquenle esa ropa sucia, pónganle en un buen vestido, pónganle calzado en los pies,
pónganle un anillo, maten un becerro y hagamos fiesta porque mi hijo estaba perdido, pero ahora vive. Y cuando uno empieza a analizar y empieza a hilar fino en la vida de este hombre, empieza a entender que el comienzo de todo fue en su corazón. En el corazón de este joven que pidió el dinero se estaba gestando algo que le iba a traer una consecuencia muy fea a su vida. Primero se rebela con el padre. Él quería hacer lo que le parecía. Él quería hacer lo que él tenía ganas de hacer. No quería estar sujeto a la autoridad de su padre. No quería trabajar en lo que trabajaba su padre. No quería hacer lo que los demás hacían. Él se creía que con su capacidad, con su autosuficiencia, él podía resolver su vida. Así que en esa rebeldía pidió el dinero y me imagino yo que habrá dicho: ¿cómo? Si mi padre hizo dinero y tiene mucho dinero, yo no tengo capacidad para hacerlo, así que voy a pedirle el dinero, voy a agarrar ese dinero y lo voy a manejar yo, voy a hacer lo que yo quiero, yo le voy a demostrar la capacidad que tengo, le voy a demostrar que yo también puedo generar riqueza, que de alguna manera voy a poder tener lo que tiene mi padre. Así que lleno de rebeldía, lleno de codicia, lleno de orgullo, el hijo que había comenzado en la casa del padre con la bendición del padre, que estaba tranquilo, que estaba bendecido, que tenía todas las comodidades, tenía todo el alimento, tenía todo lo que él quería, dejó todo eso por hacer su vida, por decidir por él mismo. La rebeldía y el orgullo y todo eso lo llevó a tomar esa decisión. Y como toda decisión, a veces sin consultar, a veces sin pedir un consejo, a veces termina mal. Uno, cuando va a tomar una decisión, aquel que es hijo de Dios, primero consulta a Dios, primero le pide a Dios, habla con Dios y presenta su proyecto, su anhelo y de alguna manera está pidiendo que Dios le confirme lo que está pensando o la decisión que está por tomar. Pero este hombre, este joven, no tenía el consejo del padre porque no lo quiso escuchar. Quizás estaba su hermano, pero tampoco lo quiso escuchar. Quiso decidir por él. Ahora, este joven tuvo que pasar por un proceso. Cada uno de nosotros en nuestra vida pasamos por procesos de prueba, procesos donde tenemos que atravesar y donde también Dios tiene que tratar con nuestra vida. Un proceso, algo que tenemos que vivirlo, algo que no podemos escapar, un proceso en nuestra vida. Y este joven pasó por ese proceso difícil. ¿Cuántas personas quizás vos conocés que han tomado decisiones equivocadas? Hombres o mujeres que han decidido por impulso, por sentimiento y han tomado esas decisiones y después al tiempo se arrepienten por lo que hicieron, la decisión que tomaron. Pero ahora están pasando por un proceso que no pueden salir, que no pueden avanzar, que están estancados, porque el proceso es duro, porque el proceso es difícil. Este joven que había tenido todo, estaba en un lugar donde carecía de todo. No tenía alimentos, no tenía dinero, no tenía un lugar donde dormir, vivía prácticamente en la calle. Y ese proceso trajo algo en su vida. Cuando habla la palabra de Dios, que Dios se revela a todo hombre a través de su conciencia. Y cuando
cuando uno ve esto o entiende esto, que cuando una persona está pasando por un proceso y no encuentra la salida, de alguna de otra manera su conciencia, Dios empieza a obrar en su conciencia para que la persona recapacite, para que empiece a entender, para que empiece a comprender que lo que estaba haciendo o lo que hace está equivocado. Empieza a buscar una salida, empieza a buscar algo que lo saque de esa situación. Nadie quiere pasar por un proceso difícil, nadie quiere pasar por una prueba difícil. Si nosotros tuviésemos que elegir, quisiéramos vivir cada día con alegría, con gozo, no quisiéramos estar en lugares, qué sé yo, en enfermedades o en problemas familiares o en problemas de trabajo. Nos gustaría tener una vida completamente feliz, alejado de todo problema, alejado de toda dificultad. Pero tenemos que atravesar el proceso. Pero en ese lugar donde estaba trabajando, donde estaban los cerdos y donde él tenía hambre, ahí empezó Dios a tocar su corazón, su espíritu, el espíritu de Dios empezó a trabajar en su conciencia, diciéndole: tenés que recapacitar, tenés que volver a la casa del Padre, tenés que reconocer tus errores, tenés que reconocer tu falla. Así que tuvo que reconocer. Él se sentía solo, se sentía fracasado, se sentía que había fallado, se sentía triste, se sentía solo, se sentía desesperado, no sabía qué hacer, no encontraba una solución. Pero en su interior, como te digo, el Espíritu empezó a tratarlo. Dios de alguna manera empezó a tratarlo. Se sentía tan solo, se sentía tan fracasado. Y cuando estaba leyendo esto, recordaba que una vez conocí a un joven que vino a una reunión y había tenido problemas con el suicidio, se quiso suicidar. Y cuando empecé a hablar con él, me contó que él tenía una vida, estaba atado por las drogas y que durante mucho tiempo se había drogado, pero que había conocido a unas personas que lo habían llevado a un centro de rehabilitación. Y ahí en el centro de rehabilitación él se internó y pasó un tiempo y él se recuperó. Y era un lugar cristiano, le hablaron del Señor, él se arrepintió, él cambió su condición y empezó a trabajar ahí dentro del centro de rehabilitación. Y le dieron un cargo ahí en la tarea que tenían en el centro. Pero él se ve que le falló, fue infiel a las autoridades de ahí. No me especificó si fue que robó dinero, pero él se sentía tan mal, no solamente porque le había fallado a los que le habían dado una mano, no solo porque había defraudado a muchas personas, sino porque le había fallado a Dios, porque de alguna manera había traicionado a Dios. Se sentía tan solo, se sentía tan triste, se sentía tan desesperado que quería quitarse la vida. Le hablamos del amor de Dios, le hablamos que ahora comenzaba una etapa nueva en su vida, que él tenía que reconocer su falta y sus pecados y tenía que reconciliarse con Dios, tenía que hacer las paces con Dios, que lo que había pasado fue un proceso, que lo que había pasado fue una etapa de su vida, que ahora en adelante comenzaba un nuevo camino, de ahora en adelante él tenía que ver con los ojos de Dios, que Dios lo quería cambiar, que Dios quería transformar, pero tenía que reconciliarse con Dios, tenía que de alguna manera buscar de Dios. Y oramos y se fue bendecido. Al segundo, al tercer día vino contento, andaba en todas las reuniones alabando y glorificando al Señor. Y me imagino a este hombre, este joven, que te sentía tan solo, te sentía tan triste, sin falta de amor, con falta de afecto, tan desesperado.
solo, en un lugar lejano, en una ciudad donde nadie lo ayudaba, donde se sentía tan triste, tan abandonado. Pero reaccionó y dijo: voy a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón a mi padre, le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, le voy a acercarme a mi padre. Así que fue hasta la casa del padre. Y acá me quiero detener en la actitud que tiene el padre. Dice que cuando el joven, después, no sé si pasaron meses o días, lo cierto es que llega a la casa del padre. Y el padre lo estaba esperando. Y cuando el padre lo vio, y yo me imagino la mente del joven, pensando: cuando llega a la casa de mi padre, ¿y qué va a pasar con mi papá? Porque yo le fallé y él seguramente que me va a decir, me va a castigar o me va a quitar los bienes y qué voy a hacer de mi vida. Muchas cosas, en su mente estaba trabajando. Pero el padre, cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Ha extendido sobre nosotros su misericordia. Dios lo ve, el Padre ve al Hijo y lo ve y siente amor por él. No importa lo que hizo, no importa si le falló, no importa si agarró la mitad de los bienes y los malgastó, no importa lo que hizo, no importa que si fue infiel al padre, pero él estaba esperándolo. Él estaba, me imagino el padre orando, como cuántas madres y cuántos padres están orando porque sus hijos están en la droga. Cuántas madres y padres o esposos o esposas están orando y están confiando que Dios, de alguna manera, Dios lo va a traer a sus pasos. Ahora, dice que cuando lo vio estaba tan contento el padre, lo agarró, lo besó, no sabía cómo demostrarle el amor, el afecto, el cariño, todo lo que estaba en su corazón. No sabía cómo hacerlo. Su amor nunca cambió. El amor de Dios es incondicional. La palabra incondicional significa que es absoluto y que no admite limitaciones ni condiciones. No está limitado por lo que hacemos, no está limitado por las condiciones en las que nos encontramos. Mire, cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Dios, Dios no le empieza con una lista y le dice: vos cometiste este pecado, vos hiciste esto, vos traicionaste, vos mentiste, vos hiciste esto, lo otro. Ninguna persona puede ser justificado, simplemente es justificado por la gracia de Dios, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Él no viene a nuestras vidas para acusarnos. Él no viene a nuestras vidas para decirnos y poner en una lista toda nuestra falta, todas nuestras fallas. Él, como el Padre nos ama, Él como el Padre, su amor es incondicional, su amor, su misericordia, su compasión es grande. Y ahí demuestra el Padre el amor que tiene sobre el Hijo. Dice: sáquenle ese vestido todo sucio, sáquenle ese zapato todo sucio, pónganle un buen zapato, pónganle un buen vestido, pónganle anillo en las manos. Le está diciendo: vos recuperaste todo. ¿Por qué recuperó? Porque se arrepintió, porque fue y habló con el Padre y le dijo: Padre, he pecado contra vos y contra Dios. Reconoció que había fallado contra la persona, contra el Padre y también contra Dios. Y Dios y el Padre lo perdonó. El Padre lo perdonó. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Para poder tener paz en el corazón, para experimentar el amor de Dios sobre nuestra vida, primero tenemos que pasar por la cruz. No hay perdón de pecados si no pasamos por la cruz. No hay un verdadero arrepentimiento si no pasamos por la cruz. No podemos experimentar el amor, el cuidado y la misericordia de Dios si no pasamos por la cruz. Así que este joven comienza a ser transformado.
ese joven que había venido lleno de culpa, lleno de cosas en su mente, lleno de fracaso, lleno de soledad, con falta de amor, con falta de comprensión, con falta de afecto. Ahora era un joven diferente. Estaba vestido, había hablado con el Padre, había hecho las paces con el Padre y ahora realmente se sentía un joven pleno. Yo quiero decirte una cosa a través de esta palabra. Dios en su gran amor que nos ama. ¿Sabe una cosa? Hay una palabra que tocó mi corazón cuando conocí al Señor. Yo vivía alejado de Dios en caminos que son caminos de muerte, llenos de droga, delincuencia y de cuantas cosas. Pero la palabra que tocó mi corazón esta fue. Vino un hombre que yo lo conocía y me habló, Jesús te ama. Esa sola palabra, Jesús te ama. Y yo decía, pero ¿cómo puede Jesús amarme si soy así o soy de esta manera? No, Jesús te ama. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu vida. Quizás hay muchos hermanos o de otras congregaciones que están escuchando este mensaje y te sentís carente de amor, sentís que le fallaste a Dios. Quizás te sentís solo, te sentís abandonado, te sentís en un proceso de prueba, en un proceso de lucha, en un proceso que no podés lograr la victoria. Quiero decir que Jesús está a tu lado. Quiero decirte que Jesús está para ayudarte, que Jesús está para bendecirte, que Él no viene con una lista de las cosas las cuales fallaste. Dios en este día quiere restaurar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que vos entiendas que su amor es un amor incondicional, que no está sujeto a tu condición, que no está sujeto a lo que hiciste o dejaste de hacer. Si un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en los cielos. Si una persona se equivoca, aún siendo cristiano y congregándose en una congregación y tratando de servir al Señor y se arrepiente, Jesús le perdona. Porque ese es el mensaje que predicamos, la cruz de Cristo. Jesucristo es el que perdona pecados. Él de tal manera, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 16 al 19. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero dice otra parte y sigue diciendo, y la luz vino a este mundo, pero los hombres en vez de buscar de la luz, amaron las tinieblas, amaron la oscuridad y no van a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Jesús tiene amor sobre cada uno de nosotros. Jesús quiere derramar ese amor sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre aquellos que están escuchando, que están viendo este mensaje. Yo quiero orar en esta hora. Quiero orar por tu vida. Quiero orar especialmente por aquellas personas que todavía no se han reconciliado con Dios, que le han fallado a Dios y que no sienten el amor de Dios en su corazón. Quizás no tenés amor porque viviste siendo maltratado. De chico te han golpeado, te han despreciado. Quizás te han fallado. Quizás te han de alguna manera despreciado. Te han golpeado, han hecho tantas cosas con tu vida. Y te sentís en ese proceso tan feo. Quiero decirte que hay una esperanza. Hay una esperanza para tu vida y esa esperanza se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, pero la cruz está vacía. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él está vivo y Él sigue obrando. Y como el Espíritu a través de su conciencia trabajó en este joven, así el Espíritu Santo está trabajando en tu mente y en tu corazón para que te vuelvas a Dios, para que tu vida sea cambiada y transformada. Jesús te ama. Amigo, hermano, el que está viendo este video, mira, solamente tenés que buscar de Dios. Y vos decís, pero ¿cómo tengo que buscar de Dios? Orando, pidiéndole a Dios perdón, diciéndole, Señor, yo me arrepiento de corazón
de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero ese amor sobre mi vida. Así que vamos a orar. Si estás ahí en tu casa, estás en un trabajo, si estás, no sé, en un lugar, en la montaña, en el mar, donde llegue este mensaje, ora conmigo. Señor, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que vos moriste por mí en la cruz del Calvario. Recibo tu perdón, recibo tu gracia. Soy tu hijo ahora porque me he arrepentido de todo corazón en el nombre de Jesús. Y si vos hiciste esta oración, sos un hijo de Dios. Y si hiciste esta oración, como dice la palabra, y la palabra es viva y eficaz. Y lo que dice la palabra le creemos por lo que dice, porque dice que hay fiesta en los cielos. Si haya un alma o dos almas, no importa, hay gozo en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Ahora oramos por los hermanos, oramos por aquellos que se sienten solos, porque están atravesando pruebas, están atravesando lucha, están quizás en un hospital. Yo recuerdo que cuando estaba internado ahí 19 días sin poder moverme de mi cama, con oxígeno, no podía ni levantarme porque me agitaba. Y ahí en ese lugar escuchaba mensajes, escuchaba prédicas, escuchaba las oraciones que los hermanos de diferentes lugares hacían por mí, no solamente de acá. Y quiero agradecer por eso a cada uno que estuvo orando por mi vida. Y eso me alentaba, eso aumentaba mi fe. Eso me daba fuerzas para seguir adelante, para atravesar la lucha o la prueba que tenía que pasar. Así que quiero orar por tu vida. Padre, oro en el nombre de Jesús. Oro por cada hermano o hermana que está escuchando, que está viendo este video. Quiero orar, Padre, para que las fuerzas que vienen solamente de ti sea sobre cada uno de ellos. Aquel que está enfermo sea sanado. Padre, por la llaga de Jesucristo que reciban sanidad. Los que están caídos sean levantados. Los que están luchando, los que están pasando momentos difíciles, tú los restaures, tú estés cambiando cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Es un gusto, una alegría de mi corazón poder haber compartido este mensaje. Y ya estamos terminando, pero con una alabanza que va a tocar nuestro corazón. Con este mismo espíritu, con estas mismas ganas de escuchar esta alabanza, cerramos esta parte. Que Dios te bendiga mucho. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo
que